Existen muchos tipos de micrófonos en el mercado, los shotgun, los de estudio o los inalámbricos. La pregunta es, ¿cuál es el mejor para nuestro proyecto, para nuestro vídeo, nuestro documental? Pues esa es la pregunta que voy a intentar resolver en este vídeo. Así que no me enrollo mucho más y vamos a hablar de micrófonos. Vamos al lío. Bien, un micrófono es lo que se conoce como un transductor, es decir, un sistema el cual va a convertir una señal física, como son las ondas de sonido, en un voltaje. Los micrófonos en su interior tienen una membrana, también conocido como diafragma, el cual va a recibir las ondas de sonido y va a provocar el movimiento de una bobina o una placa de metal, dependiendo de la construcción del micrófono. Ambas están cargadas eléctricamente. Estos elementos vibran a consonancia, es decir, al mismo ritmo que las ondas recibidas por la membrana, provocando un voltaje eléctrico. Con esta señal eléctrica podemos hacer varias cosas. La primera es amplificarla, es decir, aumentar su ganancia para que suene más. También podemos transmitirlo, por ejemplo, a unos altavoces, a unos cascos, etc. También, si lo pasamos por un conversor analógico digital, lo vamos a convertir estas ondas de sonido en muestras digitales para que un ordenador, por ejemplo, lo reconozca y de esta forma pues editar el audio como nosotros queramos. Este mecanismo, el transductor, está construido de formas diferentes dependiendo el tipo de micrófono. Yo en este vídeo me voy a centrar en los dos más utilizados, que son los micrófonos dinámicos y los micrófonos de condensador. Existen otro tipo de micrófonos, pero están más diseñados para otras labores, así que prefiero centrarme pues en los más comunes, en los más utilizados para vídeo, entrevistas, etc. Así que vamos a verlos. Bien, empecemos por los micrófonos de condensador. Estos micrófonos son bastante sensibles y delicados, así que tendremos que tratarlos con cierta delicadeza, evitar que se den golpes, etc., porque se pueden romper con facilidad. Además de intentar no tirar bocanadas de aire muy fuertes cerca del micrófono porque los sistemas internos podrían dañarse y pues no tener la fidelidad total del micrófono. Estos micrófonos, al ser tan sensibles, registran muchos más matices en la voz, más brillo y tienen una cierta tonalidad muy interesante y es por ello que se utilizan tanto en doblaje, locución y también para cantar. Además de que su respuesta en frecuencias es bastante plana, es decir, que no vamos a tener ni muchos agudos ni tampoco muchos graves, con lo cual a la hora de grabar una locución, por ejemplo, vamos a tener un registro muy plano y algo que nos va a dar pues cierta maniobrabilidad, sobre todo en edición, donde podemos pues acentuar un poco más los graves o los agudos. Los micrófonos condensador tienen ventajas, pero también desventajas. Ventajas como las que os acabo de comentar, son más sensibles y por ende vamos a tener más detalle y un cierto carácter en la voz. Pero justamente su mayor contra es que son muy sensibles. Y esto va a hacer que al mínimo ruido que pueda entrar por la ventana, los vecinos o justamente en otra habitación, este micrófono pueda llegar a capturarlo. Y ya no hablemos, por supuesto, de la reverberación o el eco en caso de que el espacio donde grabemos no esté tratado acústicamente. Los micrófonos de condensador necesitan lo que se conoce como Phantom Power, más 48 voltios, para funcionar correctamente. Así que nuestra interfaz o grabadora necesitará esta función sí o sí, porque si no, no lo vamos a poder utilizar. Así que tenerlo también en cuenta. Los micrófonos dinámicos, por el contrario, son mucho más resistentes, robustos, aguantan mejor la presión del aire y no necesitan Phantom Power más 48 voltios para funcionar. Es decir, que lo conectamos y listo. Estos micrófonos son bastante menos sensibles en comparación con los de condensador, algo que puede hacer que perdamos algún que otro matiz en la voz, pero teniendo la gran ventaja de poder utilizarlos en entornos pues no controlados acústicamente, como yo ahora mismo con este Rode Procaster, que lo estoy usando pues en esta habitación que no tiene ningún tipo de tratamiento acústico y se escucha bastante bien. Además de que cualquier ruido externo y demás lo va a aislar mucho mejor porque es mucho menos sensible y tiene que estar mucho más cerca de la fuente de sonido en comparación con los de condensador. La verdad que para voz, para lo que vendría siendo, por ejemplo, podcast, vídeos para YouTube y demás, son muy interesantes.
ya que van a dar una textura bastante buena a la voz y mucha presencia, sobre todo, ya que al estar tan cerca los graves se van a aumentar un poquito, van a tener un poco más de detalle en los graves y eso va a hacer que tenga una voz mucho más presente en lo que vendría siendo la grabación. Así que en este sentido me gustan muchísimo más este tipo de micrófonos para el trabajo que yo hago. Estos micrófonos dinámicos, al ser poco sensibles, van a necesitar una ganancia mayor en nuestra interfaz o grabadora para llegar a unos niveles óptimos de grabación, de ganancia, como pueden ser los menos 12 decibelios, por ejemplo. Así que tendrá que ser de cierta calidad para evitar que entre ruido, interferencias y demás a la señal. Bien, una vez visto el funcionamiento de un micrófono, pasemos a otro punto vital a la hora de elegir un micrófono, y es el patrón polar. El patrón polar básicamente es la direccionalidad y ángulo de captación que va a tener el micrófono. Dependiendo si elegimos uno u otro, vamos a tener un ángulo de captación mayor o menor y también la direccionalidad cambiará. Bien, primero tendríamos el omnidireccional. Este patrón polar básicamente es 3D alrededor del micrófono. Esto quiere decir que todos los lados, incluyendo la parte superior, van a sonar exactamente igual. Bien, luego tendríamos el bidireccional. En este caso, el sonido se captaría de forma frontal y por la parte trasera del micrófono, rechazando los laterales. Este patrón polar es muy interesante si solamente disponemos de un micrófono y queremos hacer una entrevista, ya que de esta forma la persona que tengamos enfrente va a capturar buen sonido y nosotros también. Y los sonidos que provengan de los laterales no se van a capturar o se van a capturar en mucha menor medida. Por otro lado tendríamos el cardioide, que es el micrófono más utilizado para prácticamente todo, para vídeo, para podcast, para cantar, para doblaje, para locución, para cualquier cosa. Este patrón tiene forma de manzana y captura solamente lo que provenga de la parte frontal del micrófono, rechazando los laterales y la parte trasera. Esto lo hace muy interesante para lugares no tratados acústicamente, ya que cualquier pequeño ruido y demás lo va a aislar bastante bien. Además de que vamos a evitar también reverberación y eco. Y otro patrón polar muy popular también es el supercardioide, que es prácticamente hermano gemelo del cardioide. Lo único que este tiene un ángulo de captación menor y lo suelen utilizar micrófonos como los shotgun o los boom. Y son muy interesantes para rodajes y demás, ya que al tener un ángulo menor de captación va a rechazar aún más los sonidos que le provengan de los laterales y también de la parte trasera. Vale, bien, ya he visto cómo funcionan los micrófonos, qué tipos hay, pero ¿cuál me compro para lo que hago? Bien, pues os voy a dar un pequeño repaso por todos los micrófonos más comunes o más populares que se suelen utilizar para vídeo y también para podcast, para que vosotros elijáis la mejor opción que más se adapte a vuestras necesidades. Vamos a verlos. Bien, ahora no tengo micrófonos encima de la mesa y es que estoy utilizando uno inalámbrico. Algo que está pillando mucha popularidad es utilizar este tipo de micrófonos para vídeos cortos, reels, etc., ya que son muy prácticos, además de obviamente producciones más altas como documentales, cortometrajes, donde tenemos que tener un micrófono por ahí escondido que capte bien el audio, etc. Son micrófonos muy versátiles, pequeños, sencillos de usar, muy sencillos de usar y que dan una muy buena calidad de sonido. Y además por precios relativamente económicos, ya no hace falta gastarse 1000 euros en unos buenos micrófonos inalámbricos. Y este justamente es el punto de esta parte del vídeo, ya que os quiero hablar de los Vimo Q de Cómica, que me los han enviado para poder probarlos y como justamente yo quería hacer este vídeo de tipos de micrófonos, quiero hablaros de los micros inalámbricos probando estos Vimo Q. Estos Vimo Q incluyen 4 micrófonos y un receptor, además de que su estuche también es la base de carga e incluye 2 cables, uno TRS a TRRS para conectarlo a cualquier smartphone, un TRS a TRS para conectarlo a cualquier cámara, también 4 dead cats para cada uno de los micrófonos individualmente, un pequeño libro de instrucciones y también un cable USB tipo C para cargarlo todo. La verdad que muy completo este kit. Bien, el receptor lo podemos conectar a una cámara, a una grabadora o directamente a nuestro smartphone para hacer un vídeo corto así sencillo, rápido. Y luego tiene bastantes funciones. La primera es que tiene una pantalla que nos va a mostrar toda la información.
Luego tiene una función muy interesante que me ha gustado mucho y es justamente que podemos voltear esta pantalla para poder ajustarla si estamos trabajando de forma frontal a la cámara o trasera. Por otro lado, también nos va a dar la información de los 4 micrófonos individualmente, de su ganancia y de estado de la batería, además de tener pues una barrita indicando si el sonido está picando o tenemos un buen nivel. Tenemos 3 modos de grabación. Tendríamos el mono, donde todos los micrófonos van a sonar por un mismo canal, es decir, todos a la vez van a sonar de la misma forma. Luego también tendríamos el estéreo, donde el micrófono 1 y 2 o A y B van a sonar por el canal izquierdo y el 3 y 4 o C y B van a sonar por el canal derecho. Esto es muy útil porque nos va a dar 2 pistas de sonido diferentes, con lo cual vamos a poder editar el audio de forma individual para ajustar básicamente pues la edición a el tipo de voz o la ganancia que se ha utilizado en cada uno de ellos. Luego, haciendo un repaso físico, tiene una pinza para poder enganchar en una zapata normal y corriente este receptor o donde buenamente podamos. También lo que vendría siendo el botón de encendido y apagado, una entrada USB tipo C para poder cargar el receptor de forma individual a lo que vendría siendo el estuche, y luego también pues cada micrófono tiene su propia entrada USB tipo C para cargarlos de forma individual, entrada de micrófonos, entrada de auriculares y el botón para voltear la pantalla. Bien, ahora hablando de los micrófonos, los tengo justamente aquí el resto. Son muy pequeños, muy compactos la verdad, y no pesan prácticamente nada. Tienen 3 botones estos micrófonos. El primero serviría para encender y apagar el micrófono y también para mutearlo. Cuando lo muteamos se nos enciende una lucecita roja indicando que el micrófono pues está muteado. Por otra parte tendríamos el botón de subir volumen y que también sirve para activar la cancelación de ruido, que cuando la activamos se enciende una luz verde, y por otro lado estaría el de bajar volumen y emparejarlo. En caso de que se haya desconfigurado el micrófono y no esté emparejado con el receptor, pues dándole a este botón podemos de nuevo vincularlo y ya estaría. También tiene lo que vendría siendo el micrófono en sí y una entrada para lo que vendría siendo un lavalier, y también pues para ajustar lo que vendría siendo el dead cat, que viene incluido para cada uno de los micrófonos, con lo cual tenemos 4 dead cats en total, algo muy interesante. Bien, ahora vamos a lo importante, y es ¿qué tal se escuchan estos pequeñitos de aquí? Bueno, pues lo estáis comprobando ahora mismo. La calidad es suficientemente buena como para un vídeo de YouTube, vídeos cortos para redes sociales y demás. Da una muy buena fidelidad de sonido, se escucha muy bien, y además algo que me ha parecido muy interesante es que aunque vengan 4 micrófonos y el precio esté bastante ajustado, no se escucha enlatado, y eso es para mí muy importante. Es decir, el hecho de que la voz tenga presencia, tenga cuerpo y matices hace que sean micrófonos muy interesantes para muchísimas situaciones diferentes. También me ha gustado mucho lo que vendría siendo la cancelación de ruido, que por cierto la voy a activar ahora. Bien, pues acabo de activar la cancelación de ruido y así es como se escucharía en un espacio donde hay reverberación, también pues algún pequeño ruido que se pueda colar del exterior y demás. Creo que tiene una calidad suficientemente buena en la cancelación de ruido y sobre todo funciona muy bien en exteriores. En exteriores me ha sorprendido muchísimo lo bien que funciona y lo bien que trata el audio a la hora de activar esta cancelación de ruido. Poniéndonos un poco más técnicos, graba a 48 kHz a 24 bits de resolución de audio. Yo creo que es más que suficiente para el 95% de los mortales que creamos contenido para redes sociales. Sé que es verdad que ahora se ha puesto muy de moda el grabar a 32 bits, que es así como una especie de RAW, pero en audio, donde el sonido nunca va a picar y siempre vamos a tener bastante margen, pero sinceramente estando en un espacio medianamente controlado, con una buena ganancia y demás, estos micrófonos dan una calidad más que de sobra para cualquier tipo de vídeo, incluso me atrevería a decir algún trabajo un poquito más serio como un cortometraje. Como opinión final, sinceramente me han gustado mucho estos micrófonos inalámbricos. He probado alguno que otro y sinceramente estos son los que más me han gustado hasta ahora. Veremos en un futuro si mejoran estos micrófonos incluso
y demás. Ya iré haciendo otras pruebas, pero sinceramente por el precio que tienen son muy interesantes. Os voy a dejar toda la información en la descripción y también el link de compra con el link de afiliados de Amazon, que yo me llevo un pequeño porcentaje si compráis desde ese link. Y la verdad, os lo recomiendo mucho si queréis pues, crear contenido en redes sociales y demás y no os queréis comer la cabeza en absoluto con el tema del sonido, ya que es enchufarlos y a funcionar. Y la verdad que la calidad de audio es bastante decente. Así que, como digo, muchas gracias Cómica por confiar en mí para esta review. Bien, luego estarían este tipo de micrófonos, los de estudio, ideales para producciones un poquito más altas, un poquito más elaboradas, donde queramos dar un salto de calidad y queramos que nuestra voz tenga más presencia, más detalles y pues más matices. Son perfectos para YouTube, podcast, streaming y todo lo relacionado con estar dentro de un estudio. Además, por qué no decirlo, también es importante el valor estético. A mí en lo personal me gusta que pues se vea en cámara el micrófono y queréis que no, pues queda bastante bien. Así que eso es un punto también a tener en cuenta, el que se vea en cámara y que sea pues bonito estéticamente. Este tipo de micrófonos los podemos encontrar tanto dinámicos como de condensador. Y después de haber utilizado los dos durante bastante tiempo, me quedo con los dinámicos con un patrón polar cardioide, ya que al no grabar siempre en un espacio hipercontrolado acústicamente, algún pequeño ruido, reverberación y demás se va a colar. Mientras que con un micrófono dinámico, al tener que utilizarlo tan cerca de la fuente de sonido, pues todos estos pequeños ruidos y pequeñas variaciones, pues las voy a evitar bastante. Obviamente no se van a eliminar por completo y siempre vamos a tener que hacer algo en postproducción, pero tener el audio más limpio posible directamente al grabarlo así, pues mejor que mejor. Así que en ese sentido, si no vais a grabar en espacios controlados, es mejor ir a por uno dinámico. Estos micrófonos los podemos encontrar también con USB, como el famoso Blue Yeti, un archiconocido aquí en YouTube, en el que pues te llega a tu casa, lo conectas al ordenador y a funcionar directamente, sin preocuparte de nada más. O, por el contrario, algo más profesional, como son los micrófonos XLR, como el que yo estoy usando ahora mismo, que lo conecto a una grabadora Zoom H5. Bien, y ahora vamos a hablar de otro tipo de micrófonos, los shotgun, o también conocidos como micrófonos boom. A diferencia de los anteriores, este tipo de micrófonos no hace falta que estén tan cerca de la fuente de sonido, con lo cual podemos ponerlos fuera del plano y son muy interesantes sobre todo para cortometrajes, documentales, vídeos como este para YouTube, o también podemos colocarlos encima de la cámara para hacer vlogs. Estos micrófonos son de condensador, con lo cual van a ser más sensibles, pero como tienen un patrón polar súper cardioide, el ángulo de captación va a ser muy estrecho, con lo cual hacia donde apuntemos el micrófono va a ser hacia donde va a captar el sonido y va a rechazar muy bien tanto lo que le provenga de la parte trasera como de los laterales. Al igual que los anteriores, si el micrófono es de cierta calidad, vamos a tener una muy buena fidelidad en el sonido que vamos a capturar, buenos detalles en la voz, y de lo único que yo me preocuparía sería del cable jack 3.5 milímetros, que si lo ponemos en ciertas situaciones con un campo electromagnético demasiado grande, puede generar algún tipo de interferencia. Así que evitar pues tener muchas cosas cerca del micrófono cuando lo vayáis a utilizar. Las cámaras necesitan luz para funcionar adecuadamente, darnos la máxima calidad de imagen y también conseguir un look en particular. Pues con los micrófonos pasa algo muy parecido, ya que podemos gastarnos miles de euros en un micrófono y en una interfaz que si luego los utilizamos en entornos no adecuados vamos a tener una muy mala captación del sonido. Al igual que con la posición, ya que no todos los micrófonos se posicionan de la misma forma. Bien, los micrófonos de estudio están diseñados para utilizarse cerca de la fuente de sonido. De esta forma, pues vamos a tener la mejor captación posible del micrófono, evitando también que entren ruidos externos o reverberación. El punto justo es tenerlo a un palmo de distancia aproximadamente el micrófono, o un poco menos, unos 7-8 centímetros de lo que vendría siendo la boca. De esta forma, pues vamos a captar el mejor sonido posible. Ahora bien, tened algo en cuenta. Este tipo de micrófonos, sobre todo los dinámicos, tienen algo llamado efecto proximidad. Es decir, que cuanto más cerca estemos del micrófono, mayor presencia van a tener los graves. Así que esto tenedlo muy en cuenta, con lo cual si nos alejamos
vamos a perder bastante graves, mientras que si nos acercamos bastante vamos a tener más. En el caso de los micrófonos shotgun los podemos poner en una pértiga, por ejemplo, si estamos en una grabación de un cortometraje y estamos en movimiento, pues en una pértiga mismamente, que un operario de sonido pues vaya redireccionando el micrófono hacia la boca de cada uno de los actores. También lo podemos poner en un pie de micrófono normal y corriente para sacarlo del plano, siempre apuntando hacia la barbilla, un poquito más arriba de la barbilla de lo que vendría siendo la persona que vayamos a entrevistar o a grabar, o nosotros mismos, o directamente si estamos haciendo un tipo vlog, encima de la cámara y cámara en mano grabando ese vlog. Los micrófonos shotgun son bastante versátiles en este aspecto porque podemos utilizarlos en muchas situaciones diferentes y de muchas maneras diferentes. Y luego, por otra parte, los micrófonos inalámbricos pues podemos utilizarlos directamente en la mano, algo que se está volviendo muy popular, sobre todo en Reels, TikTok y demás, y sinceramente queda bastante bien. También podemos colocarlos en una camiseta, camisa o donde nosotros veamos, o directamente, si no queremos que se vea pues la petaquita, podemos conectar un micrófono lavalier y esconderlo pues por la ropa y demás para que no se vea en plano. Y pues bueno, espero que este vídeo os haya sido de utilidad para elegir uno u otro micrófono dependiendo del trabajo que realicéis. Si queréis conocer más sobre audio, os voy a dejar justamente por aquí un vídeo que subí hace un tiempo donde os hablo de todo lo que debes conocer sobre el sonido. También me podéis dejar un buen like, que se agradece muchísimo. Os podéis suscribir y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Y por supuesto seguirme en Instagram, ya que por ahí comunico cuando voy a subir vídeo, cuando voy a hacer directo o todo lo que vaya ocurriendo en el canal. Dicho esto, nos vemos en el próximo. Chao, chavales.